Bueno, nuestra compañera Julieta Núñez Tomás nos planteaba este tema de los recursos de amparo por medicamentos de alto precio y cómo ha ido evolucionando en alza, digamos. Claro, y es el tema del informe que ya empieza, Julieta. Así es. Y para explicar este tema que es bastante complejo, vamos a ir en realidad un poquito hacia atrás, a entender cuál es, cómo funciona el sistema de medicamentos en nuestro país. Lo que sucede con los medicamentos es que para que un prestador de salud, tanto público como privado, pueda brindar el medicamento a quien lo esté solicitando por un tratamiento o por una cuestión puntual, este medicamento tiene que estar dentro del formulario terapéutico de medicamentos del Sistema Nacional Integrado de Salud y este formulario cuenta con algunos medicamentos que son obligatorios, o sea que el prestador obligatoriamente lo tiene que dar, y otros que están habilitados. ¿Qué es lo que sucede cuando un medicamento no está dentro de los obligatorios o incluso no está dentro de los habilitados? Bueno, se despliegan una serie de herramientas que hacen que o se integren a este formulario o las personas decidan porque quieren acceder a ellos o porque entienden que eso mejoraría su calidad de vida y los haría curarse, pero muchas veces tienen un alto costo, entonces no pueden acceder de otra manera. Si no están habilitados, directamente no pueden acceder en nuestro país. Bueno, es que se despliegan esta serie de instrumentos jurídicos para intentar que el Estado le provea este medicamento a las personas que están enfermas. Aquí quien juega un rol fundamental es el Fondo Nacional de Recursos, que tiene como cometido, bueno, la cobertura financiera universal de los procedimientos de alta complejidad, los dispositivos de alto precio y los medicamentos de alto precio a todas las personas que viven en nuestro país y que tienen la cobertura del Sistema Nacional Integrado de Salud. Como decía anteriormente, algunos medicamentos se integran a el Fondo Nacional de Recursos, algunos medicamentos, procedimientos, como estamos escuchando recién, a través de algunos criterios que evalúan. En el caso de los medicamentos, bueno, se evalúa el costo de ese medicamento y la prevalencia de esa enfermedad, la enfermedad que necesita ese tratamiento en nuestro país. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de los medicamentos que son incorporados y eventualmente de los que pueden llegar a solicitarse a través de un recurso de amparo? Bueno, el medicamento más importante o las necesidades farmacológicas más importantes en nuestro país están asociadas al cáncer. Y de hecho, en cifras del Fondo Nacional de Recursos mencionan que el medicamento las especialidades en realidad farmacéuticas que requieren más gasto dentro del Fondo Nacional de Recursos, el 49% están asociados a los que tienen que ver con el cáncer. Allí hablan de una cantidad: cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, de hígado, de riñón. Hay un montón de tipos de cánceres que requieren una mayor inversión. Igual está bueno decir también que dentro del presupuesto general del Fondo Nacional de Recursos, en realidad en el año 2021, por ejemplo, solo el 20% fue para medicamentos. Aquí estamos hablando de medicamentos, pero hay otro porcentaje mucho mayor que tiene que ver justamente con los actos médicos, con estos procedimientos de alta complejidad que también tienen un gasto importante. Sin embargo, está sucediendo esto en nuestro país por las características de nuestro país y por algunas características que tiene en sí la medicación vinculada al cáncer, hace que esto tenga un peso muy importante. Nosotros lo que hicimos fue consultarle al abogado Juan Sereta, que es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, integrante del consultorio jurídico, es quien lleva adelante el consultorio jurídico y que se ha encargado desde hace ya muchísimos años de estos recursos de amparo de procesos judiciales para pedirle al Estado que pueda brindar esta medicación especial y de alto precio. Vamos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos en lo que tiene que ver con los medicamentos necesarios para los tratamientos oncológicos y también cómo ha venido evolucionando estos pedidos de recursos de amparo. En el ámbito de la oncología han habido aparición de fármacos revolucionarios que han cambiado el destino, digamos, o la expectativa de vida incluso de las enfermedades oncológicas. Entonces, la aparición solo de la inmunoterapia y de otras, antes de los biológicos, los llamamos medicamentos biológicos, ha cambiado el destino de la oncología. Eso hace que aumenten las posibilidades de recibir medicación y también que la medicación sea cara. Y creo que eso es lo que explica en gran medida el aumento de los casos vinculados a pacientes oncológicos. Hay siempre prestaciones de salud que no están cubiertas por el sistema
y en tanto esto es conocido por la comunidad científica, indicado por los médicos, las personas saben que pueden recurrir a la justicia y en la medida que mejore el acceso a la justicia, aumentan los reclamos. Cualquier solución que implique que los enfermos no tengan que ir al juzgado es bien recibida. Eso está clarísimo. Yo creo que cualquier medida que se tome, que pueden haber muchas, tienen que ir en el sentido de lo que mandata la Constitución, y lo que mandata la Constitución en el artículo 44, inciso segundo, es que el Estado debe garantizar el acceso a las prestaciones de salud a los indigentes o a los carentes de recursos suficientes. Por lo tanto, esa porción de ciudadanía, creo que esa es la que debe hacerse foco y se debe priorizar para garantizarles el acceso a las medicaciones que de repente otros que tienen recursos sí pueden acceder. Para seguir en tema, ¿cómo viene evolucionando la presentación de los recursos de amparo? Bueno, en realidad en los últimos años lo que podemos ver es un crecimiento de los recursos de amparo y de otras estrategias para lograr, estrategias judiciales para lograr que el Estado pueda brindar esta medicación en especial. Tiene que ver con varias razones. Primero, lo que escuchábamos recién que mencionaba Juan Sereta, vinculado a la incorporación por parte de la población de que ese es uno de sus derechos y que puede atravesar estos procesos judiciales. Sin embargo, más allá de que los recursos hayan crecido, en realidad la respuesta de la justicia o la incorporación de esta medicación no ha variado muchísimo en los últimos años, pero sí hay mayor sensibilidad con respecto a este tema y la gente tiene más presente eso. Entonces, eso ha hecho que los recursos de amparo suban. También otras razones que vamos a explicar más adelante que tienen que ver con cuestiones judiciales. Esto preocupa de alguna manera al Fondo Nacional de Recursos porque señalan que puede atacar a la sostenibilidad de este sistema, porque no se puede con el mismo dinero, comprender todos los pedidos de medicación de alto costo. Ellos señalan que para incorporar una medicación y para responder a estos pedidos hay que tomar en cuenta algunos criterios. Uno es que las demandas deben ser reales y deben estar justificadas. También que los precios se tienen que lograr negociar de la mejor manera con los laboratorios. Estos son medicamentos de muy alto precio y eso genera algunas complicaciones a la hora de negociar, aunque negocian unilateralmente por parte del Fondo Nacional de Recursos, que es una persona pública no estatal, entonces funciona dentro de la negociación privada y eso le da mejores resultados algunas veces, pero estas dos cuestiones tienen que estar allí midiéndose y generan algunas consecuencias que hace que preocupe al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud Pública esta cuestión de los recursos. Hay un estudio que se hizo con investigaciones y con trabajos de estudiantes y docentes del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, como mencionamos recién, que tiene algunos números asociados al gasto por estas causas judiciales. Lo que señala es que el gasto por sentencias de condena al Ministerio de Salud Pública en procedimientos de amparo representa 0,15% del gasto público total del Estado y 28% del gasto total ejecutado por el Ministerio de Salud Pública. Así que allí tenemos algunos datos. Vamos a pasar a ver ahora en pantalla finalmente los números. ¿Cuál fue la evolución de estos datos? Esto estamos viendo ahora solamente los recursos de amparo al Fondo Nacional de Recursos. A veces se hace al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos. Esto fue algo que fue cambiando hace algunos años y se empezó a hacer de manera conjunta, no solamente al Ministerio de Salud Pública, aunque siempre se le hace al Ministerio de Salud Pública, no es solamente, sino también al Fondo Nacional de Recursos. Como ven, pasa de 51 recursos de amparo en 2016 a 143 en 2017, 204 en 2018, 540 en 2019, 782 en 2020 y 1024 en 2021. Lo que nos mencionaba Juan Sereta es que seguramente esta cifra termine este año por alrededor de los 1.100. ¿Por qué hay un salto tan importante? Bueno, es porque cuando el recurso de amparo va contra el Ministerio de Salud Pública, contra el Estado, esto se tiene que procesar por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y cuando se incluye al Fondo Nacional de Recursos, bueno, eso se puede procesar por los juzgados civiles, y esto ha hecho que el número de demandas al Fondo Nacional de Recursos creciera de manera tan importante. Igualmente, esto puede seguir evolucionando y seguramente siga evolucionando porque cada vez más, como decíamos al principio, la gente conoce este derecho y conoce este procedimiento judicial que se puede hacer. Sin embargo, en realidad, estos números también tienen un tope de alguna manera porque no es infinita la posibilidad de la gente de acceder a estos medicamentos. Tampoco las enfermedades la tasa de prevalencia de estas enfermedades va a cambiar tanto en los próximos años, entonces seguramente este número crezca un poquito más, pero hacia unos años más adelante se puede llegar a establecer también
también obviamente va a entrar en discusión todo lo que pueda hacer el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública por incluir nueva medicación. Lo que pasa es que todo esto cambia constantemente, todo el tiempo se hace medicación nueva y quienes están en tratamientos quieren acceder a esa medicación para tanto como para poder curarse como para poder continuar su expectativa de vida, tener una expectativa de vida mayor. Vamos a escuchar ahora para finalizar las palabras nuevamente de Juan Sereta, el abogado, que explica cuáles son los movimientos que se han hecho en los últimos años y también responde a esta pregunta de, esto obviamente es algo que el Estado está atendiendo en este momento, pero ¿qué sucede con los laboratorios, que son quienes fijan los altos precios de estos medicamentos? El precio de los medicamentos es un elemento esencial y diría que es uno de los obstáculos importantes para que estos medicamentos se incorporen. Por lo tanto, es un elemento que hay que atacar. El precio de los medicamentos en muchos casos es notoriamente exagerado y los únicos que están en condiciones de enfrentar eso son las autoridades, los poderes públicos, los estados, los gobiernos. No se le puede pedir a los pacientes ni a la familia de los pacientes que enfrenten a la industria farmacéutica reclamando una rebaja en los precios. En esto sí que hay que tomar medidas y creo que ese es uno de los caminos hábiles para que realmente mejore el acceso y se aumenten las incorporaciones. Acá ha habido una política más o menos similar en la administración anterior y en la actual. Se han incorporado muy pocas cosas y evidentemente las incorporaciones no mueven la aguja prácticamente nada o muy poquito y eso explica el aumento en la cantidad de casos, ¿no? Lo que está claro es que el acceso a través de la justicia, no solo a la salud, sino que a todos los derechos sociales, es cada vez una constante más. Es decir, hoy por hoy los ciudadanos del mundo sienten que los derechos sociales también son exigibles, también se pueden reclamar y se puede llevar a juicio al Estado reclamando el cumplimiento de estos. Eso creo que es una cuestión universal, que no solamente pasa en Uruguay, sino que pasa en el mundo.